¿Sabía usted que Honduras es el único país de América Latina que celebra de forma constitucional el Día Nacional de la Biblia? Así es, pero esto no siempre fue así, y quiero contar algo de historia. Para eso quiero que nos remontemos al siglo XVI, cuando la conquista española estaba bien incrustada en nuestras tierras. Nos trajeron a nosotros el catolicismo romano, o sea, los pueblos indígenas. Ellos interpretaban la Biblia conforme a su magisterio y sus dogmas. Para ese momento la reforma protestante en Europa ya había tomado mucha fuerza. Aunque en los países hispanoamericanos la Iglesia Católica se oponía al avance de la Iglesia Protestante. Según se cree, la Iglesia Evangélica llegó a Honduras a finales de los años 1800 por la zona de la Mosquitia. También en 1844 llegó la Iglesia Morava o Mórava, no sé cómo se pronuncia, siempre por la misma zona, o sea, hablando de la Mosquitia. Pero a todo esto el Estado de Honduras era católico romano. En su constitución estaba la Iglesia Católica Romana, porque ellos eran los que gobernaban en ese momento. Fue cuando llegó la conquista española, ¿verdad? Cuando los españoles se van de la región centroamericana, se crean las primeras constituciones en cada país. En Honduras la constitución se modificó en varias ocasiones, pero en sus artículos tenía a la religión católica romana como la religión oficial del Estado. Voy a citar una parte de su artículo de la constitución del año 1825, y dice así en su artículo 16: el Estado de Honduras profesa y profesará siempre, inviolablemente, la religión cristiana católica romana, sin permitir mezcla de otra alguna. O sea que se están protegiendo contra el protestantismo que está llegando por todo el mundo, incluyendo algunos grupos en Honduras, ¿verdad? Algunos grupos que iban llegando poco a poco. También dice prácticamente lo mismo en la Constitución de 1839. Donde dice que se puede practicar otra religión, pero que el catolicismo romano será protegido por el Estado, o sea, no hay permiso para otra religión. En la Constitución del año 1848 sigue lo mismo. Le cambian algunas palabras, pero no su propósito. El catolicismo sigue siendo la religión del Estado. Siguió igual en la Constitución del año 1865. En el año 1873 excluye, aunque no del todo, la práctica de las demás religiones. Esta vez pasó a su artículo número 7. O sea que tenían permiso de culto, pero no en lugares públicos. En otras palabras, debían hacerlo de forma reservada. Para ese tiempo, las personas que conformaban el Congreso Nacional de la República estaban bastante ligadas a la Iglesia Católica. O sea que eran religiosos, ¿verdad? Eran católicos en su mayoría. Desde el año 1859 llegaron a Islas de la Bahía los primeros cristianos metodistas wesleyanos. Aunque estuvieron mucho tiempo ahí en Islas de la Bahía, empezaron su obra misionera hasta el año 1883. Quiero tocar un punto sobre el general Francisco Morazán. El general Francisco Morazán era un gran crítico de la religión católica. Luchó porque el Estado se desligara de la Iglesia, ya que el Estado debía pagar el diezmo a la Iglesia Católica de forma obligatoria, pero no podía desligarlo debido a esa gran religiosidad de los demás gobernantes. O sea que había una contraposición en ese momento. El Estado laico se establece en la Constitución de 1880, en el gobierno de Ramón Rosa, el que aparece en el billete. Ahí se cumplió el gran deseo de Francisco Morazán. Según se cree, Francisco Morazán pertenecía a la secta de los masones, o sea que era un masón. O sea que pertenecía a una religión de filosofía que siempre se ha opuesto al cristianismo, pues tenía una línea socialista. Ese socialismo que fue reforzado por Carlos Marx en los años 1800. Que usted, le invito a que lea un poco sobre Carlos Marx, sobre el socialismo y cómo afectó a Europa por ese siglo. Y después le siguió Lenin y después Stalin, y así sucesivamente. En la Constitución de 1880, en el artículo 24 estableció lo siguiente: el Estado tiene el primordial deber de fomentar y proteger la instrucción pública en sus diversas ramas. La instrucción primaria es obligatoria y laica y gratuita. Será también laica la instrucción media y superior. Y dice así, refiriéndose a la religión: ningún ministro de una sociedad religiosa podrá dirigir establecimientos de enseñanza sostenidos por el Estado.
O sea que el Estado ya no tenía la obligación de mantener a ninguna. Esto está en el Congreso Nacional de 1880. O sea que el Estado y la Iglesia Católica ya no tenían ninguna relación. Ya no se podía hablar de Dios en las escuelas, los funcionarios públicos ya no debían ser líderes religiosos, se elimina el diezmo obligatorio del Estado a la Iglesia y así sucesivamente. Este tipo de reformas se dieron en su momento. En el año 1896 llega la familia Bishop a predicar el Evangelio a Santa Rosa de Copán, lo cual se dice que tuvieron mucha oposición por parte de los curas católicos romanos. Pero con todo esto, muchas personas aceptaban a Jesucristo como su único suficiente Salvador de sus vidas, porque el Evangelio, cuando es de parte de Dios, nadie lo puede detener. A San Pedro Sula llegaron los misioneros cristianos evangélicos en el año 1898 por Christopher Knapp y Alfredo Hawkins en el año 1901. Ellos eran de origen inglés, según lo que se cree. Y así sucesivamente fueron llegando grupos evangélicos a Honduras. Cada día la iglesia cristiana iba avanzando, al punto de que hoy somos uno de los países con más cristianos evangélicos de América Latina. Claro, esto sí se mide por el nivel poblacional, o sea, con un alto porcentaje de evangélicos. Se estima que aproximadamente un 44% de la población hondureña se inclina hacia la iglesia evangélica. Esto es según los censos que ya se han dado por algunos gobiernos. En realidad no sé cuántas veces se modificó la Constitución de la República, pero me voy a saltar hasta el año 1982, donde la Constitución de ese año da libertad a todas las religiones. En su artículo 77 dice así: se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravenga las leyes de orden público. O sea que hay libertad, nosotros podemos adorar a Dios donde sea que queramos, y también lo puede hacer los testigos de Jehová, lo puede hacer cualquier religión. Lo más importante que quiero resaltar aquí es la moción aprobada en el año 1987 mediante decreto 157-87, donde por mayoría de votos en el Congreso Nacional se acordó que en Honduras se celebrara el Día Nacional de la Biblia. O sea que esto se celebraría el último domingo del mes de septiembre de cada año, aunque dicho decreto fue emitido en el Diario Oficial de Gaceta hasta el año 1988. Esto fue gracias a que Dios puso ahí como diputado del Congreso por el Departamento de Islas de la Bahía al cristiano evangélico Glenn Solomon. No sé si en ese momento era pastor. En la actualidad se sabe que es fundador de la Iglesia Bautista Central en Roatán. En mi pensar, bueno, fue con la ayuda de Dios que este varón desafió lo que estaba constituido por las personas que no querían que en el gobierno de Honduras se hablara de Dios. Y mejor aún, logró que se tenga libertad de hablar de Cristo de forma festiva y con gran algarabía en todo el país. Quiero decirle que, como es algo constitucional, el Día de la Biblia merece respeto y reverencia, no solo por las iglesias cristianas, sino también por las instituciones públicas, pues normalmente las instituciones estatales lo hacen ver como algo desapercibido, aunque gracias al Señor pues hemos visto que la policía siempre acompaña cuando andan en los desfiles por las calles, por todo lugar. La policía siempre está ahí acompañando a las iglesias y ellos también se unen al desfile. Ellos también celebran en algunas instituciones, ¿verdad? No en todas, pero en algunas instituciones celebran también el Día Nacional de la Biblia. Gracias a Dios, Honduras tiene el privilegio de que en su constitución esté plasmado el Día Nacional de la Biblia. Creo que debemos de sentirnos dichosos, ya que es el único país de América Latina. Tengo en República Dominicana, pero no sé si realmente lo celebran de manera constitucional. Pero lo que sí es el país sí esté algo que sea algo legal, algo constituido, algo que sea decretado por el Congreso Nacional de la República. Bueno, decía que como en los demás países de América Latina se celebra el Día de la Biblia, pero por iniciativa de las iglesias cristianas, no por algo que legalmente esté establecido, ¿verdad? Pero aún así se hace una gran fiesta cristiana que llama la atención de muchas personas que no conocen a Cristo. Y se predica, se hacen reuniones, se hace una fiesta muy bonita en esos países donde
también se celebra el Día Nacional de la Biblia y muchas personas aceptan a Cristo ese día. Así que de manera personal quiero invitar a cada hermano, a cada miembro o pastor de una iglesia a que este domingo salgan a celebrar, si es posible con pancartas, con banderas, o que ese día hagan algo alusivo al Día Nacional de la Biblia. Y que para que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado con su palabra. Antes de despedirme, yo quiero citar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde dice así: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también quiero invitarle a que se suscriba a mi canal, es totalmente gratis, y también que le dé like, porque también es gratis, no le cuesta nada, y que el Señor me le bendiga de una manera muy especial. Lo espero en mi próximo programa, si el Señor así lo permite. Bendiciones.